Hola, soy Juan Antonio Carmona y vamos a resolver el ejercicio 5 que ha caído este año en la convocatoria extraordinaria de julio de la PEBAU de 2024 en Andalucía, de matemáticas sociales. Es un ejercicio que estaría dentro de la probabilidad y concretamente dentro del bloque C. Y nos vamos a ayudar del siguiente enunciado. El 7% de los habitantes de una ciudad no tienen ni coche ni moto. De entre los que tienen coche, el 36% tienen moto y de entre los que no tienen coche, el 28% no tienen moto. Antes de seguir leyendo, le he llamado C al suceso tener coche, M al suceso tener moto. Y con estos datos vamos a ir escribiendo las probabilidades que nos va dando el enunciado. La primera que nos da es el 7% de los habitantes no tiene ni coche ni moto. Luego nos están dando la probabilidad de que no ocurra C y de que no ocurra M. Eso es 7% pasado a decimal, 0,07. Segundo dato que nos da el problema. De entre los que tienen coche, el 36 tienen moto. Es decir, de entre los que tienen coche, el 36%, es decir, el 0,36 tiene moto. Luego nos está dando la probabilidad de M condicionado a C. Es decir, si tenemos coche, quiero la probabilidad de los que tienen moto. Ese es el segundo dato que nos da el problema. Y el tercer y último dato es de entre los que no tienen coche, el 28 no tiene moto. Es decir, nos está dando la probabilidad de que si sabemos que no tenemos coche, tampoco tenemos moto. Y eso dice que es un 28%, lo que es lo mismo 0,28. Se elige al azar un habitante de esa ciudad y nos pregunta: calcula la probabilidad de que solo tenga uno de los dos vehículos, apartado A, apartado B. Calcula la probabilidad de que al menos tenga uno de los dos vehículos, apartado C. Si tiene coche, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga moto? Y apartado D, si son independientes los sucesos tener coche y no tener moto. Y nos pregunta además si son incompatibles. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, de aquí, muchas veces cuando nos van dando los datos, vamos sacando conclusiones de los apartados B y C. No tenemos por qué sacar en primer lugar conclusiones del primer apartado. Vamos a ir deshaciendo cálculos y vamos a ver qué vamos obteniendo. De aquí, ¿qué tenemos? Si les damos la vuelta a esta probabilidad por las leyes de Morgan. C complementario intersección M complementario es lo mismo que P de C unión M, todo ello complementario. Y eso hemos dicho que da 0,07. Luego, ¿quién es la probabilidad de C unión M? Pues 1 menos la probabilidad de C unión M complementario. Es decir, 1 menos 0,07 o lo que es lo mismo 0,93. ¿Y eso qué es lo que es? La probabilidad de C unión M. ¿Eso qué significa? Pues la probabilidad de que un individuo tenga coche o moto. Luego realmente estamos contestando al apartado B, porque el apartado B nos decía que calculemos la probabilidad de que al menos tenga uno de los dos vehículos. Eso será la probabilidad de este suceso, ¿no? De la unión de coche y moto, ¿no? Será la probabilidad de coche unión moto. Entonces, el suceso que al menos tenga uno de los dos vehículos será tener coche o tener moto. Luego ya sabemos que 0,93 sería la probabilidad que nos están pidiendo en el apartado B. Seguimos. ¿Qué obtenemos de aquí? Pues de aquí obtenemos una cosa automáticamente, el apartado C, porque dice el C, si tiene coche, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga moto? Pues será el complementario de esta, ¿no? Es decir, ¿quién sería la probabilidad de M complementario condicionado a C? Pues será 1 menos la probabilidad
de m condicionado a c, o lo que es lo mismo 1 menos 0,36, que es 0,64. Luego la probabilidad. Si tiene coche, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga moto? Pues esta es la que nos están pidiendo, que sale del segundo dato que nos daba el problema, y eso es contestar automáticamente al apartado C. ¿Qué más nos piden? En el apartado A, calcule la probabilidad de que solo tenga uno de los dos vehículos. ¿Qué significa que solo tenga uno de los dos vehículos? Vamos a ver. Si llevamos S al suceso solo tiene un vehículo, eso es lo mismo que decir o que tengo coche, intersección no tengo moto, es decir, tengo coche y no moto, o es una unión disjunta, porque solamente puedo tener uno de los vehículos, o que tengo moto y no tengo coche. Luego, la probabilidad de S, como estos sucesos son los dos disjuntos, la probabilidad de S será la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, por las propiedades de la probabilidad. Cuando tenemos una unión disjunta, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Luego esto será P de C intersección M complementario más P de M intersección C complementario. Y ya vamos buscando el apartado A. De aquí, ¿qué obtenemos? Automáticamente podemos despejar P de C. ¿Por qué? Porque si aplicamos la definición, ¿quién es ese 0,28? ¿Quién es la probabilidad de M complementario condicionado a C complementario? Eso será P, la probabilidad de M complementario intersección C complementario, partido de P de C complementario. La probabilidad de C complementario. Esto ya lo sabíamos por el apartado I, que es el 0,07. Luego esto será 0,07 partido de P de C complementario. Despejando de aquí P de C complementario, eso no es más que 0,07 entre 0,28 o lo que es lo mismo, un cuarto. Por tanto, la probabilidad de C, ¿quién será? 1 menos la probabilidad del complementario, por la propiedad de la probabilidad. Luego P de C no es más que 1 menos un cuarto o lo que es lo mismo, 3 cuartos. ¿Qué más podemos sacar de aquí? De momento ya hemos sacado el apartado B, que es 0,93, la probabilidad que nos estaban pidiendo. También sabemos que la probabilidad que nos pide el apartado C es 0,64. Estamos intentando ya hallar la probabilidad del apartado A. Pues de aquí, ¿quién sería la probabilidad C complementario intersección M para hallar P de S? ¿Y quién sería P de C intersección M complementario? Pues, ¿cómo buscamos esta y cómo buscamos esta? De aquí podemos obtener esta y de aquí vamos a obtener esta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hombre, 0,36 será igual a 1 menos la probabilidad de M complementario condicionado a C. Por tanto, la probabilidad de M complementario condicionado a C será igual a 1 menos 0,36, que es 0,64. Y eso es lo mismo, que P de C intersección M complementario partido de P de C. Pero P de C ya la sabemos que es 3 cuartos. Por lo tanto, despejando aquí, sabemos que P de C intersección M complementario no es más que 0,64 por P de C, que es 3 cuartos. 0,64
entre 4 es 0,16, por 3, 0,18, 0,48. Repito, 0,64 entre 4 es 0,16, por 3, 0,48. Luego ya tenemos P de C intersección M complementario, que es uno de los dos pasos que nos hace falta para hallar el apartado A. ¿De dónde sacamos P de M intersección C complementario? Pues ya lo dije antes. Vamos a sacarlo de ese apartado de ahí. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Pues, si sabemos que esto es 0,28, la probabilidad de M condicionado a C complementario será 1 menos la probabilidad de M complementario condicionado a C complementario, es decir, 1 menos 0,28, es decir, 0,72. Y eso, por definición, será la probabilidad de M intersección C complementario intersección P de C complementario, es decir, la probabilidad de M intersección C complementario partido de P de C complementario, que nos había salido un cuarto. Luego ya podemos despejar de aquí esto y lo sustituimos aquí. Es decir, ¿quién sería? Me voy a agachar aquí. P de M intersección C complementario. Pues 0,72 por un cuarto. Despejo, esto pasa para acá dividiendo. 0,72 entre 4 sería 0,18. Repito, 0,72 por un cuarto sería 0,72 entre 4 es 0,18 por 1, 0,18. Luego ya hemos hallado esto también. Igual que antes, hallábamos esto, que eran las dos cosas que nos hacía falta para meterlo aquí y saber PDS, que era lo que nos estaban pidiendo en el apartado A. Luego, si aquí metemos ese 0,18, nos dará esto 0,66, que era la probabilidad que nos estaban pidiendo en el apartado A. Luego ya habríamos sacado el apartado A, que lo acabamos de obtener, el apartado B y el apartado C. Nos piden un apartado D, si son independientes los sucesos tener coche y no tener moto. Es decir, lo que me están pidiendo en el apartado D sería si la intersección de esos dos sucesos es lo mismo que P de C por P de M complementario. Bueno, esto ya lo tenemos que es 0, esto de aquí ya lo tenemos que es 0,48. P de C lo sabemos que era 3 cuartos, que es 0,75. ¿De dónde obtenemos P de M complementario? Hombre, si supiéramos la probabilidad de tener moto, la del complementario es 1 menos la probabilidad de tener moto. ¿De dónde sacamos esto? Pues de la fórmula de la probabilidad de la unión. Esto es P de C más P de M menos P de C intersección M. Esto era 0,93, esto es 0,75 y la probabilidad de C intersección M la podemos sacar de aquí, que no es más que P de M condicionada a C por P de C, es decir, 0,36 por 3 cuartos, y eso será 0,27. Luego, despejando aquí P de M nos da 0,45. Luego, P de M complementario, vamos a hacer los cálculos aquí, sería P de M será 0,93 menos 0,75 más 0,27. Y eso da 0,45, porque sería 0,27 y 0,93,
1,2, 1,2 menos 0,75 da 0,45. Luego, la probabilidad de m complementario será 0,55, porque sería 1 menos 0,45. Y evidentemente vemos que el producto de estos dos números acabaría en 5 de manera decimal, luego nunca va a ser 0,48. Luego la respuesta es que no son independientes y claro, como esta probabilidad no es 0, tampoco son incompatibles. Por lo tanto, la respuesta es no son independientes ni incompatibles. Y con eso habríamos acabado el ejercicio. Es decir, con los datos que nos estaba dando el problema, lo primero que hicimos es sacar la probabilidad, por la forma de las leyes de Morgan, la probabilidad de obtener o de tener al menos algún vehículo, que era el apartado B. Automáticamente, por la probabilidad del complementario va aplicado a una probabilidad condicionada, sacamos el apartado C, y aquí, dándole vueltas, una vez que hemos obtenido P de C, hemos hallado independientemente, por un lado, P de C intersección M complementario, y por el otro, P de M intersección C complementario, que era lo que nos hacía falta para llegar al apartado A. Ya para el apartado B no hemos tenido más que aplicar la definición de probabilidad de sucesos independientes y vemos que el producto la probabilidad de la intersección no es lo mismo o es distinta que el producto de las dos probabilidades. Y por supuesto, si la probabilidad es distinto de 0, es que los sucesos no son incompatibles. Con esto ya habríamos acabado el ejercicio. Me aparto para que le hagan ustedes una captura de pantalla y espero que les haya gustado el vídeo, que se suscriban a mi canal y que le den al like. Un saludo.